Donald Trump anuncia lo imposible, el fin de los ataques cruzados entre Israel y la milicia islamista proiraní Hezbollah. Pero aún está por verse si el acuerdo por el que Israel se compromete a no desplegar sus tropas en Beirut y Hezbollah a detener los ataques contra territorio israelí será esta vez respetado por las partes. Vamos por todos los detalles hasta Beirut, Tel Aviv y Nueva York. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín para Deutsche Welle. Les sacamos. Trump anuncia el fin de los ataques cruzados entre Israel y Hezbollah. Coincide con las negociaciones para llegar a un acuerdo con el régimen iraní. Teherán había puesto como condición un cese del fuego en el Líbano para seguir las conversaciones. En Colombia, el candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella da la sorpresa y obtiene más de 10 millones de votos en la primera vuelta, superando en más de 600.000 votos al izquierdista y petrista Iván Cepeda. Cepeda pidió la verificación de los preconteos. Y en Bolivia continúa el bloqueo de los sectores movilizados tras el rechazo de la propuesta de diálogo del gobierno. Hoy el sector empresarial advirtió del riesgo de la catástrofe económica para el país andino. La Embajada del Líbano de los Estados Unidos anunció este lunes que la milicia proiraní Hezbollah aceptó una propuesta estadounidense para un cese mutuo de los ataques en un posible paso hacia la reducción de las tensiones en la región. La milicia islamista, cuyo brazo armado es considerado terrorista por varios países, incluyendo la Unión Europea, habría aceptado frenar el lanzamiento de ataques contra territorio israelí a cambio de que Israel frene su ofensiva en los suburbios de Beirut. El anuncio aún no ha sido confirmado por Hezbollah, pero sugiere un avance diplomático clave en medio de un contexto de creciente violencia. El fuego cruzado continuó pese al inédito acuerdo entre los gobiernos de Israel y el Líbano, por el que este último se comprometía a desarmar a Hezbollah e Israel a abandonar territorio libanés. El periodista Joan Cabasés nos amplía esta noticia. Joan, muchos saludos. ¿Y qué implica este anuncio? Joan, lo pregunto porque el alto el fuego no implica necesariamente el desarme de Hezbollah. ¿Cumplirá esta vez Hezbollah? Porque podría ser distinto esta vez, nos preguntamos. Hola, ¿qué tal? Bueno, antes que nada hay que ser muy cautos en esta parte del mundo ante este tipo de anuncios. Solo hay que recordar que en el segundo día de alto el fuego Trump anunció que no habría más hostilidades entre Líbano e Israel y eso, sin embargo, no fue así. En todo caso, sí que es verdad que Hezbollah justo en el día de hoy no se ha pronunciado todavía de manera directa sobre este nuevo anuncio, pero sí que lo ha hecho, se podría decir, de manera más bien indirecta. Ha habido un parlamentario de Hezbollah, miembro del Parlamento de Líbano, que ha declarado en Reuters que están por la labor de aprobar un alto el fuego. Dice, sin embargo, que abarque a todo el territorio libanés. Hezbollah no quiere hacer distinciones como sí hace el alto el fuego actual y frágil que está vigente desde el mes de abril entre el sur del Líbano y la capital. Pero el supuesto acuerdo deja grandes incógnitas. Como mencionas, no hace ninguna referencia a pactos que puedan hacer que este sea un acuerdo duradero en el tiempo. Tampoco hace referencia a una potencial retirada israelí del Líbano, ni tampoco del desarme de Hezbollah, con lo cual, insistimos, es una buena noticia, pero con grandes incógnitas para el futuro. Joan Cabasés, muchas gracias en Beirut. A vosotros. Y claro, de Israel, el primer ministro Benjamin Netanyahu confirmaba el anuncio, aunque también lanzaba una advertencia a Hezbollah. Maya Sivinovich está con nosotros desde Tel Aviv y nos tiene los detalles. Maya, decíamos que el gobierno de Benjamin Netanyahu dijo que Israel va a cumplir, pero a condición. Cuéntanos, por favor. Más o menos como Hezbollah ha dicho de manera indirecta, Netanyahu ha dicho prácticamente lo mismo. Si Hezbollah no ataca, veremos qué pasa. No ha dicho no atacamos, sino que ha dicho si Hezbollah ataca, sí que vamos a seguir adelante con la ofensiva de Beirut, que era la que se ha parado hoy en seco después de unas llamadas telefónicas entre Trump, Netanyahu, los representantes de Hezbollah con quien él habla. Sin embargo, los aviones israelíes que, según Trump, volvieron justo antes de atacar Beirut, están listos y preparados según el ejército, porque lo que han hecho es no cancelar, sino posponer este ataque, y que están listos también todas las defensas aéreas para un quizás ataque de Irán. Esto es una cosa que se ha oído esta tarde. Así que Netanyahu dice que si Hezbollah no ataca, no se atacará Beirut, pero sin embargo toda la operación militar israelí en el sur del Líbano continúa. De manera que
Sí, como decía Joan, son buenas noticias, pero no parece que vaya a haber un enorme cambio y los habitantes del norte de Israel están esperando que haya más misiles o drones, más bien, que es lo que sucede últimamente las horas previas antes del alto el fuego, pero veamos de verdad si esto se realiza o no. A ver qué pasa en las próximas horas. Seguiremos atentos, naturalmente, en Beirut y en Tel Aviv. Gracias, Maya Siminovich. Y cimentar este acuerdo entre Israel y Hezbollah es de altísimo interés para la Casa Blanca porque un cese al fuego entre Israel y Hezbollah era la precondición del régimen iraní para continuar las negociaciones con los Estados Unidos, que había pausado esta tarde, recordemos. Al parecer, el equipo negociador iraní había pedido que Israel detenga todas las operaciones militares, no solo en el Líbano, sino también en Gaza. El presidente Donald Trump reiteró este lunes que Irán quiere llegar a un acuerdo que beneficiaría a los Estados Unidos. Sin embargo, esta mañana Irán había atacado posiciones militares de los Estados Unidos en Kuwait en respuesta por los bombardeos ejecutados por las fuerzas estadounidenses el fin de semana contra radares y sistemas de drones iraníes en el estrecho de Hormuz. Y vamos por más hasta Nueva York con quien ven con el periodista Argemino Barro y las novedades a esta hora. Argemino, muchos saludos. Y tras el anuncio de Trump de alto el fuego entre Israel y Hezbollah, el presidente de Estados Unidos dijo que el diálogo con Irán avanza muy rápido. Yo te pregunto a ti, ¿es así? ¿Qué se comenta allá en Nueva York? Bueno, es una buena pregunta porque en las últimas 2 horas Donald Trump ha hablado con diferentes medios de comunicación y, por ejemplo, al canal CNBC le ha dicho que le da exactamente igual que las negociaciones hayan terminado con Irán, que ya estaba aburrido y que realmente no le importa absolutamente nada que ya no haya negociaciones con Irán. El periodista le había preguntado por su opinión acerca de esta suspensión de las negociaciones por parte de Irán habida la falta de paz en el Líbano y en Gaza, con lo cual él ha hecho muchas declaraciones en los últimos mes y medio. Ha ganado la guerra contra Israel 7 veces, ha reabierto el estrecho de Hormuz 4 veces, casi alcanza 12 acuerdos de paz. Con lo tanto, el valor de su palabra en el debate y en los medios de comunicación en Estados Unidos ha ido decreciendo a medida que sus predicciones y sus promesas no se han ido cumpliendo. Y ahora veremos, como han comentado los compañeros desde Beirut y desde Tel Aviv, hasta qué punto este múltiple cese, el fuego reciente, frágil, se aguanta, pero lo que es desde la Casa Blanca ya hemos estado en una situación parecida, con un acuerdo de paz aparentemente al alcance de la mano, pero que al final no se ha cumplido. Argemino, y te lo preguntaba también considerando esa sesión especial del Consejo de Seguridad de la ONU a pedido de Francia, con la idea de obligar a que se respete ese alto el fuego en Oriente Medio en las negociaciones con Irán. ¿Cuáles son las novedades? Ha habido una serie de declaraciones, particularmente del embajador francés ante Naciones Unidas, Jérôme Bonnafont. Ha dicho que los israelíes están cometiendo un grave error estratégico, ha utilizado estas palabras en su incursión en el Líbano, y también ha dicho que no hay ninguna justificación para este ataque israelí en el Líbano. Lo ha dicho hace unas 2 horas, al mismo tiempo que Donald Trump y Netanyahu mantenían esa conversación telefónica. Recordemos que los israelíes han vuelto a ocupar el castillo de Beaufort, en el sur del Líbano, que habían ocupado entre 1986 y el año 2000, lo cual es un acto simbólico que parece que ha llevado en parte, entre otras razones, a Francia a convocar de emergencia esta reunión del Consejo. Por su parte, Dinamarca también se ha pronunciado, ha dicho que estos ataques en Líbano, esta guerra, está socavando el derecho internacional y también la credibilidad del Consejo de Seguridad. Por último, también destacar que el embajador estadounidense, Mike Waltz, no ha estado presente en esta reunión. Argemino Barro, muchas gracias en Nueva York. A ustedes, saludos. Y rápidamente con Juliana González, mi colega de Economía e Inteligencia Artificial, para regalar para todos. Así es, esa es la palabra del día. Anthropic, la tecnológica estadounidense de inteligencia artificial, permitirá a ENISA, que es la Agencia Europea de Ciberseguridad, probar su modelo de inteligencia artificial para ciberseguridad conocido como Mythos. La agencia será la primera institución de la Unión Europea en acceder a este sistema en el marco de una apertura gradual y todavía pendiente de concretar en sus condiciones. ENISA se incorporará al Project Glasswing, una iniciativa de Anthropic que permite a un grupo limitado de organizaciones probar las capacidades de Mythos antes de su lanzamiento más amplio. La compañía sostiene que este modelo es especialmente eficaz para detectar vulnerabilidades, aunque advierte de que también podría suponer un riesgo significativo si se utiliza de forma maliciosa. Este potencial de doble uso preocupa tanto a las autoridades europeas como a las empresas, que temen que la herramienta
pueda emplearse para explotar fallos en infraestructuras críticas. Y este 1 de junio entra en vigor el fin de los aranceles entre Ecuador y Colombia, según lo informó el sábado el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa y lo confirmó ayer la agencia de El Ecuador. El gobierno de Colombia calificó este anuncio de injerencia deliberada en el proceso electoral en curso. Petro lo calificó de injerencia porque la notificación llegó tras una reunión del presidente Noboa con el candidato opositor de la ultraderecha, Abelardo de la Espriella. La Cancillería colombiana respondió en un comunicado oficial que la derogación de las medidas arancelarias que impuso Ecuador al comercio bilateral con Colombia es el resultado de una orden dispuesta por la Comunidad Andina de Naciones y rechazó así su presentación como una medida de buena voluntad del gobernante ecuatoriano. La situación es tan tensa que Naciones Unidas y la OEA emitieron un comunicado oficial y pidieron transparencia y calma en la segunda vuelta electoral en Colombia. Y nosotros invitamos a Henry Amorocho, economista y profesor de Hacienda Pública de la Universidad del Rosario, para entender las implicaciones de esta tensión alrededor de esa llamada tasa de seguridad entre Colombia y Ecuador. Muchas gracias, profesor Amorocho, por aceptar nuestra invitación. Si la retirada de los aranceles ya había sido ordenada por la comunidad andina, ¿qué margen de maniobra tenía realmente el presidente Noboa de anunciar una suspensión? Esto en una conversación con un candidato presidencial de Colombia. Como usted muy bien lo ha expresado, ya había una decisión institucional de la Comunidad Andina de Naciones. Es decir, ya se había expresado en derecho la institucionalidad. No tenía ningún margen de maniobra el presidente Noboa. Lo único fue que, desde luego, demostró su nivel de cercanía ideológica con un candidato presidencial y quiso de alguna manera dar el entendido que estaba ya en posibilidades de entender la situación de bajar los aranceles, pero indiscutiblemente no tenía margen de maniobra. La institucionalidad había tomado la medida y la salida de Noboa no es sino una muestra de lo que fue siempre una salida política y desde luego un acercamiento ideológico con el candidato de Colombia. Y precisamente, profesor Amorocho, ¿podría este episodio afectar esa integración económica regional o la confianza en esos mecanismos de cumplimiento por parte de la CAN en el mediano plazo? A mí me parece que inicialmente la CAN demostró altura en el sentido de sacar una decisión. Me luce un poquito extemporánea porque este problema viene desde el 1 de febrero y sacar una solución a mayo 21 deja pasar varios meses, que ante la dimensión del comercio internacional, que es dinámico, que es día a día, es muchísimo. Es decir, primó lo político, eso quita confianza un poco y credibilidad en la fortaleza de la institucionalidad, aunque la CAN lleva muchísimo tiempo, desde el año 68, pero desde luego al final lo corrige con una decisión, a mí entender extemporánea, pero desde luego deja la fortaleza de que la institucionalidad tomó la decisión y desde luego deja la situación de que se están tomando medidas para armamentizar los aranceles con objetivos de geopolítica. Profesor Henry Amorocho, economista y profesor de la Universidad del Rosario, muchísimas gracias por este panorama y hasta una próxima oportunidad. Con todo gusto. Un saludo especial a toda la audiencia. Y a propósito de Ecuador, Argentina, Panamá y este país están entre los 10 peores países del mundo en cuanto a los derechos de los trabajadores, esto según un estudio de la Confederación Sindical Internacional.
El documento subraya que en Argentina las condiciones para los trabajadores y los sindicatos se han vuelto cada vez más, y acá citamos, represivas y hostiles, y que en Panamá trabajadores y sindicatos carecen de garantías en cuanto a sus derechos básicos. En el caso de Ecuador, el informe destaca que los legisladores promulgaron en el 2025 una ley que permite ejercer la vigilancia sin orden judicial. El reporte destaca que América Latina ha seguido siendo la zona más mortífera para los trabajadores y sus representantes, con ejecuciones extrajudiciales registradas también en Colombia y México. Y nos quedamos en la región, pero en este caso vamos a hablar de Bolivia, sus protestas, la escasez, las soluciones, Jenny. Es así, no hay solución y ese es el problema, porque Bolivia sigue bloqueada. Allí el diálogo entre el gobierno y los sectores que exigen la dimisión del presidente Rodrigo Paz no pueden ponerse de acuerdo, no quieren, porque la Central Obrera Boliviana rechazó sentarse en la mesa de diálogo y anunció que va a mantener sus protestas hasta lograr la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Las protestas, que comenzaron el 6 de mayo, han causado desabastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos en varias regiones del país por el bloqueo de carreteras. Y los sindicatos campesinos todavía no deciden si aceptar o no una negociación. Y la periodista Deutsche Welle en La Paz, Tania Frank, sigue tomándole el pulso a esta grave situación de bloqueos en Bolivia. Tania, un gusto saludarte. Bueno, ¿y por qué los sectores movilizados han rechazado los términos del diálogo del gobierno? Y hablemos brevemente también, por favor, de la advertencia del sector empresarial. Gracias, Jenny. Son 32 días de bloqueo ya, y hace unas horas atrás el Instituto Boliviano de Comercio Exterior ha dado cifras alarmantes de las pérdidas por estas medidas de presión. Estima que las pérdidas económicas en Bolivia por el bloqueo son 1.700 millones de dólares hasta el momento. El presidente de esta entidad, Gary Rodríguez, ha lamentado que las protestas están generando una imagen deteriorada de Bolivia, y también eso repercute en las inversiones del país, que podría reactivar de alguna manera la economía en Bolivia, que ya está en crisis. En ese contexto, el diálogo se encuentra en un punto cero. La Defensoría del Pueblo, la Asamblea de Derechos Humanos, ha intentado acercar a las partes, pero no ha dado ningún resultado y las protestas se mantienen. Ahora hay 90 puntos de bloqueos en 6 departamentos del país, y el departamento más afectado es La Paz y el Alto. En La Paz, la emergencia la tienen ahora los hospitales, donde no hay oxígeno ni medicamentos. Se ha suspendido algunas cirugías por la falta del oxígeno, y también está afectando a la dotación de medicamentos a los enfermos. Le sigue también las amas de casa, que están preocupadas por el tema del precio de la canasta familiar, que se ha duplicado, y también están los choferes, los transportistas públicos ahora, que están bloqueando el centro de la ciudad el día de hoy, protestando por la falta de carburantes, porque están haciendo filas por días para conseguir el carburante. Por su parte, el presidente Paz ha denunciado públicamente que estas movilizaciones se sostienen sobre las mentiras y la desinformación, ha dicho él, impulsada por líderes políticos, mientras los ciudadanos atrapados entre estos dos extremos que no logran encontrar una salida. Tania Frank, muchas gracias. En La Paz. Y Colombia se prepara para un balotaje que definirá el sucesor de Gustavo Petro y el nuevo rumbo del país. El candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella resultó vencedor de la primera vuelta, y el abogado millonario dio la vuelta a las encuestas y superó al candidato oficialista, el izquierdista Iván Cepeda. Cada uno de ellos representa una visión totalmente opuesta de Colombia. Los ciudadanos están de nuevo llamados a las urnas el próximo 21 de junio en medio de un ambiente de máxima polarización, y luego de que el aún mandatario Gustavo Petro pusiera en duda el preconteo de la jornada electoral del domingo. De la Espriella, como le dicen en Colombia, y Cepeda tienen ahora 20 días para convencer a los colombianos indecisos, muchos de ellos situados en el centro político. Las plazas llenas y la alegría de los votantes del candidato Iván Cepeda durante la campaña electoral se basaban no solo en su convocatoria, sino también en su posición de líder en las encuestas. Pero las predicciones no se cumplieron. Entre muchos jóvenes cercanos a la izquierda hay desencanto, aunque algunos votaron en blanco. Mi voto en blanco en el comienzo fue más por una decisión bastante democrática desde mi perspectiva, que es ya cómo me siento yo en cuanto a los candidatos y a lo que representan. Yo creo que en la segunda vuelta va a ser más por el país en general, por el futuro, por considerar no solo mi bienestar, sino el bienestar general.
no sé, tal vez lo pudo motivar algo de cómo fue la campaña de la Espriella. Justo estábamos hablando de eso, que las campañas son algo que influye muchísimo en los votos más que las propuestas como tal. La derecha, apoyada por el expresidente Álvaro Uribe, ya dio su apoyo al candidato de ultraderecha y ganador de la primera vuelta, Abelardo de la Espriella, lo que lo convierte en favorito. Pero aún hay indecisos. Tenemos desde hoy 20 días para pensar, para analizar. Entonces, de aquí a esos días me decido. Pero por el momento no. Toca a ver quién va a ser el mejor, pero le crean a uno ciertas dudas. Lo importante es que mantengamos en nuestro país la democracia. Gran parte de los votantes de la Espriella lo consideran un outsider, alguien nuevo, y buscaron demostrar su descontento con el gobierno de Gustavo Petro. Bueno, me sorprendió, digamos, que en ciudades como Bogotá estuvieran apoyando a Cepeda y no a Abelardo, que es un cambio real, que es totalmente distinto, que venimos quejándonos muchísimo tiempo por el gobierno de Petro, pero la gente no hace nada. Ambos candidatos buscarán ahora sumar apoyos y movilizar al electorado para vencer en la segunda vuelta del 21 de junio. Estos resultados electorales plantean nuevos desafíos y cambios urgentes para ambas candidaturas. Es posible que por fin haya un debate entre los dos candidatos que hoy se descalificaron mutuamente. Ambos tendrán que plantear estrategias en donde incluyan al centro político, que si bien se vio reducido en esta elección, tiene la clave para la victoria en la segunda vuelta. Esta de DW en Bogotá nos ayuda a comprender un poco más esta jornada postelectoral allá en Colombia. Alexandra Correa, muy bienvenida. ¿Cómo se ha llegado a este resultado donde Colombia tendrá que escoger en segunda vuelta entre dos extremos y el llamado centro político prácticamente desapareció? Jenny, presenciamos unas votaciones ideológicas, se llega con una profunda desconexión a este punto entre dos Colombias, la que sin generalizar, es muy importante esto, sin generalizar, la que vive en la periferia, en las zonas más empobrecidas, que no tienen pleno siglo XXI agua potable, acceso a educación, a salud o a una pensión, los bienes básicos cubiertos y oportunidades, y en la que en muchos casos trabajan con la hoja de coca, insumo para la elaboración de la cocaína, porque Jenny, no cuentan con carreteras o apoyo estatal para vivir de cultivos en la legalidad, refiriéndome a campesinos, afrocolombianos e indígenas, y no a los narcotraficantes que los explotan, Jenny. Y en la otra estamos viendo una Colombia que en donde ha calado más bien los discursos extremos de mano dura, sin importar el precio, o que 60 años de confrontación armada, dicen expertos y analistas, no hayan demostrado un fracaso de esas vías militares contundentes, si no se atiende la raíz de lo que genera la violencia. Y si bien es cierto, Jenny, que hay un deterioro de la seguridad desde el Acuerdo de Paz de 2016, los votantes de ayer de la extrema derecha, un sector social definido, sin generalizar, importante, vuelvo y marco, sin generalizar, porque de la Espriella ganó, por ejemplo, en sectores empobrecidos donde hay muchos problemas de orden público, que son departamentos como el Guaviare, donde hay también desigualdad. Pero mira, gran parte de la población de más altos recursos económicos votan por la extrema derecha, que le teme a la izquierda porque la asocian con la guerrilla y con ese convertir a Colombia en una Venezuela, que no ha sucedido, Jenny, y donde la propuesta de una constituyente de la izquierda que dice necesita hacer para sacar adelante reformas sociales y luchar contra la pobreza y la desigualdad, ahonda más el miedo a esa izquierda. Aunque el expresidente Álvaro Uribe Vélez hubiera reformado la Constitución al menos 15 veces cuando fue presidente, incluyendo la reelección. ¿Por qué digo todo esto? Porque es que vemos que hay unas campañas con desinformación, con mucho manejo de inteligencia artificial, con falta de análisis, de leer propuestas, y la ausencia de debates en ambos bandos, hay que decirlo, desinformación que muchas veces se ve atizada por algunos medios de comunicación, sin decir que la izquierda o la derecha sean la solución, profundizan más las diferencias de esas dos Colombias hoy extrapolarizadas, en donde a partir de este 1 de junio se busca el voto de centro, que no ha desaparecido y que puede sumar, así como el votante que se abstuvo de salir ayer, Jenny, y que quizás vaya a salir el próximo 21 de junio. Alexandra, todo esto que nos puedes contar de esa controversia denunciada también por el Cepeda y por el propio presidente Gustavo Petro del preconteo de los votos, ¿qué ha dicho también respecto a este asunto del organismo electoral colombiano?
Mira, Jenny, ayer sucedieron varias cosas que sacuden el tablero. Una es, como me pregunta, la denuncia del presidente Gustavo Petro sobre más de 800.000 personas adicionales que habrían aparecido en el preconteo de votos, según él, y según sus testigos electorales, que no estaban en el censo oficial presentado. Petro dijo que centenares de miles de votos fueron agregados. No aportó pruebas hasta el momento. Cepeda tampoco dice estar viendo esas pruebas, pero sí señaló a la empresa privada que se encarga del preconteo contratista de la Registraduría Nacional para toda la logística electoral de presuntas irregularidades. Petro y su candidato Iván Cepeda, Jenny, quien quedó en segundo lugar en las votaciones, dijeron reconocer los resultados una vez se haga el escrutinio con jueces de la República. Así, hasta que ellos sean quienes los avalen. En Colombia, para explicar rápidamente la votación, se cuenta 2 veces. Un preconteo rápido de los votos que no tiene efectos legales sino políticos, y luego vienen las comisiones escrutadoras con jueces, con notarios y otros funcionarios públicos que le dan el carácter vinculante. Alejandra Correa, muchas gracias. En Bogotá. Y sucedió en México. La policía lanzó gases lacrimógenos para impedir que unas protestas de maestros entrara al Zócalo, la principal plaza de la capital mexicana. Los manifestantes intentaron superar las barreras metálicas y pasó esto. Barreras que actualmente bloquean los accesos a este simbólico punto de la Ciudad de México, pues allí ha sido instalada además una pantalla gigante para seguir el Mundial de Fútbol que arranca en solo 10 días. La marcha había sido convocada por un grupo disidente del Sindicato de Educación que amenaza con organizar manifestaciones multitudinarias durante el torneo si el gobierno de Claudia Sheinbaum no atiende sus demandas de un aumento salarial y la derogación de la ley de pensiones. México es uno de los anfitriones de la gran cita futbolística mundial junto a Canadá y los Estados Unidos. Y este lunes un tribunal de Estados Unidos declaró ilegal la prohibición del gobierno de Donald Trump de que soldados transgéneros formen parte de las Fuerzas Armadas. El Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia confirmó en gran parte otro fallo del año 2025 que dictó que excluir a las personas trans del ejército vulneraba sus derechos constitucionales. Una semana después de llegar por segunda vez a la Casa Blanca, Trump firmó una orden ejecutiva que prohibía a las personas transgénero servir en el ejército de los Estados Unidos. Y el Tribunal Supremo aún tiene que pronunciarse sobre este asunto. Y solo tiempo para despedirnos y agradecerles como siempre su sintonía y confianza. Soy Jenny Pérez, esto es Deutsche Welle para ustedes desde Berlín, Noticias en Español. Hasta pronto.